veces decimos que leer es todo un arte, y no solo porque suene bonito, sino porque hay filósofos como Schopenhauer que decían que cuando leemos en realidad estamos pensando con la cabeza de otras personas y que por eso hay que hacerlo con mucha atención. Nietzsche también defendía leer despacio, sin prisa, como quien realmente quiere entender. Y, como decía Isabel Allende, la lectura es como mirar a través de varias ventanas que se abren a un paisaje infinito. Para mí, la vida sin leer sería como estar en prisión, sería como si mi espíritu estuviera una camisa de fuerza y la vida sería un lugar oscuro y estrecho. Entonces, en este episodio de Sin Punto Final, vamos a hablar justamente de eso, de qué, cómo, cuándo y dónde nos gusta leer y los rituales. Yo soy Diana Vega y estoy con mis amigas. Y me cuesta decir que amigas. Pero sí las quiero, o sea, sí, son mis amigas. Las quiero, o sea, lo hice como que mínimo es un cumplido que sí las quiero. Me dio como verga, es como cuando te gusta a alguien y tú dices que me gusta, entonces como mis amigas, entonces ya. Bueno, estoy con Samantha, ¿cómo te sientes de estar aquí? Sí, oye, muy feliz, a pesar que tengo la manito así, pero aquí estamos, nada nos para. En verdad yo no me duele tanto. Quería hacer drama. ¿Sabes La que sí tiene como una Barbie? Sí detuvo tu caída, tu mano. Eso sí la paró. Pero bueno, Estoy bien feliz. Y con Carla Cardona, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Olis, muy bien, muy contenta de estar aquí hablando de este tema tan genial que nos trae Diana hoy. ¿Y desde dónde estamos? Porque es muy importante saber dónde estamos. Es correcto. Total, estamos desde la Aldea Café. Ya este es el tercer episodio que grabamos en este espacio, en esta cafetería que nos ha recibido con toda esta belleza para crear el podcast. Es verdad, todo el kit. Micrófonos, cámaras, café, espacio, todo. Nuestro patrocinador oficial. Y nuestro ayudante estrella, Andrés de Revamp, que nos ayuda con la grabación y todo. Él nos salva la vida. Gracias, Andrés. Así que bueno, luego de esta introducción toda tropezada, pero se logró, vamos a Orgánica. empezar de lleno en el episodio. Oh my God, ¿cómo se llama el episodio? El ritual de leer. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo nos gusta hacerlo? ¡Yay! Ahora sí, bienvenidos. Pero antes de empezar como a dar como nuestras opiniones y demás, yo quería traerles esta breve investigación. Breve. Oye, yo lo vi. Yo iba a decir lo mismo. Yo vi que breve, no lo sé, Rick. Dije, Diana, resume eso, por favor. Pero es que me pareció súper interesante. O sea, yo no sé si es porque yo soy comunicadora o qué, pero pues un poco traer a colación que, por así decirlo, nosotros no fuimos seres, o sea, no es como que la lectura nos acompañó desde siempre, o sea, nosotros éramos cazadores, o sea, ¿saben, no? Recolectábamos semillitas, después la Ni agricultura. leíamos, o sea, el lenguaje fue algo desarrollado por Fue el algo humano. que se fue desarrollando poco a poco, entonces eso era un poquito lo que quería traer, o sea, pasamos por los jeroglíficos, luego como decimos que una A es una A y suena A, pero en verdad la E podría sonar A, E, pero nosotros lo definimos Y los como... lenguajes y todo, cada idioma. Exacto, entonces bueno. Entonces así que aquí viene mi investigación para ustedes. La lectura como la conocemos hoy en día es el resultado de muchos hitos históricos. Los primeros sistemas de escritura, como la cuneiforme en Mesopotamia, surgieron hacia el 3200 a.C. Y no estaban pensados para ser leídos de manera narrativa, sino más bien como para llevar... Interpretativa. No, para llevar la contabilidad, es decir, como cuántos granitos de arroz hay, cuántos esclavos tienen, cuántos esclavos, etcétera, ¿saben? ¿No? O sea, cosas que hacían allá los egipcios en su entonces. La esclavitud es importante. Sí, no, digo, bueno, o sea, entonces sí, lastimosamente los primeros que ejercieron algo parecido a la escritura fueron Ya nos funaron. gente contadora. ¿Qué? No. ¿Por qué? Sí, eso o es sea, lo que iba a decir, o sea, realmente no fue escritura como tal, sino más bien algo cuantitativo. Exacto. O sea, literal llegó bueno, en primero Mesopotamia, perdón. ¿no? las cuentas o la parte de contabilidad que la parte creativa de contar historias. Exacto. Vea, qué interesante, no sabía que se originaba desde ahí. O sea, empezamos, o sea, es algo que ha ido como Agarrando evolucionando Claro. junto con nosotros, ¿no? Y luego, pues, ahora sí, perdón, los egipcios con los jeroglíficos. Entonces, digamos que
en ese tiempo, en Egipto, pues la idea de los jeroglíficos eran plasmar ideas, historias, o sea, no era algo como muy preciso, y en verdad solamente los jeroglíficos los interpretaban los escribas de ese entonces. Entonces también era una cosa como muy reservada a personas pues religiosas del poder, o sea, los que estaban por allá, y dentro de todo era para transmitir ideas que podían interpretarse de una manera u otra. Es decir, para ti una hoja significa pues la naturaleza, pero para Carla significa, no sé, revivir, por ejemplo. Claro. Sí, yo le agregaría a esa parte de los jeroglíficos que más de contar historias también era para plasmar sus creencias religiosas, porque es lo que más o menos se interpreta ahorita de las tumbas que se van leyendo, se va interpretando cómo ellos entendían la vida después de la muerte, sus creencias religiosas, los dioses que existían. Claro, o sea, como que históricamente esto nos permite comprender lo que ellos pensaban y cómo vivían en el mundo en la época. Exacto. Sin embargo, sigue siendo interpretativo. O sea, no puedes transmitir ideas complejas, específicas, como es la literatura que tenemos hoy en día. Claro, porque hoy en día es como todo O sea, narrativamente detallado y esto Sí, por esto, esto. exacto. Digo, hay También palabras claras. Hay hay palabras palabras época, ¿no? claras, Claro. Y también lo interpretas pues a tu manera, claro, pero ya es como una idea más compleja que se puede transmitir a través de la escritura. En ese entonces todavía no. Sin embargo, todo cambió cuando apareció el alfabeto por medio de los fenicios, ¿no? Ya a través de los fenicios, entre los siglos XVIII y XII antes de Cristo. Y entonces aquí los signos empiezan a representar sonidos y entonces ya no son ideas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que eso lo di en semiótica en la universidad y creo que se me fue, pero Y un el poco... profesor viendo esto. Sí, ay no, mi profesor falleció. O sea, era un gran escritor panameño, se llamaba Ariel Barriga. El que sabe escritura sabe. Entonces, era un gran profesor. Y bueno, de hecho, pues un poco lo que pues nos contaba en semiótica, porque uno habla en semiótica de los signos, o sea, un signo que te representa y un símbolo es otra cosa. Pero bueno, el signo de la A en su momento era como un güey, pero entonces los fenicios empezaban a decir, bueno, ese sonido es A. O sea, no sé si es específicamente eso, pero lo que quiero decir es que ahora los signos empiezan a representar sonidos y los sonidos en conjunto construyen palabras y luego pues ya te vas con todo el tema de la oración y ya puedes transmitir ideas concretas. Me parece súper loco pensar que aquellas personas en esa época simplemente por siluetas que veían comenzaron a hacer sonidos con la boca de ay, me imagino, ¿no? Y fue como que, ok, esto es esto. Ah, abre la boca. Ah, ¿qué sonido es? ¿Me explico? No sé, o sea, Digo, un poco aquí en la investigación menciona pues que los griegos, ahora es que dice A, E, I, O, U, fueron los que introdujeron las vocales a todo el tema del alfabeto, sí, porque pues los fenicios, eso ya en temas históricos no soy profesional ni en esas cosas, pero tú sabes, ellos se estaban en guerra, se conquistaban entre sí, adoptaban cositas de aquí, allá, e iban como perfeccionándolo, ¿no? Entonces, pues también la lectura es un arte. O sea, aquí todavía no es un arte, pues, pero que se ha ido perfeccionando a través del tiempo. En esta época era como parte de nuestra evolución. Era Correcto. la forma de nosotros evolucionar el lenguaje y asimismo evolucionar nuestro... como sociedad. Sí, como sociedad, nuestra historia, los aprendizajes, de cómo transmitirlos de una persona a otra para evolucionar como seres humanos. Muy bien. Y entonces, aquí para ir cayendo al tema de los rituales y demás, bueno, ya entonces con los griegos empiezan pues a ver pues una literatura, una lectura más fluida. Sin embargo, y ahí con ellos es que surge la literatura escrita. Sin embargo, la intención no era leerlo en soledad, era leerlo de manera oral y colectiva. No existían los signos de puntuación y pues realmente la lectura silenciosa, según los registros que hay en internet, comienzan a consolidarse alrededor del siglo 4. Siempre lo supimos, claro. Siempre. Cuando las 3. Obvio. Sí, exacto. Antes de Cristo, o después de Cristo, ya estamos después de Cristo, cuando, pues, de hecho, San Agustín en sus confesiones, en su libro Confesiones, escribe que le parecía muy curioso cómo San Ambrosio, pues otro pues, santo de la Iglesia Católica, leía en silencio. Recordemos que hasta aquí la lectura servía para transmitir, Colectivo, entre era todos. colectivo para transmitir historias, para transmitir pues O sea, pensamientos cuentacuentos. y ideas. Correcto, Cuenta cuentos. Eso era parte de nuestra evolución. Eso fue parte de nuestra evolución humana. O sea, el hecho de que los sabios nos compartieran sus creencias y sus experiencias a través de cuentos. Por Claro. eso es que aprendemos así. Aprendemos alrededor de un profesor.
necesito que se lo editen como cuando la mente te estalla y que... Porque así me sentí. Tenemos prácticas tan antiguas incluso en esta actualidad. O sea, sí lo sabía, pero pensé que venía desde la parte de Napoleón. No sabía que venía desde ahí, en realidad. Sí, no, viene de nuestras tribus antiguas. Pues sí, además el ser humano Damn. pues también, bueno, ahorita podemos entrar en los tipos de aprendizaje, pero también el escucha es una forma de aprendizaje. Entonces, Sí, es que me pareció súper loco imaginarlo como son las aulas de la escuela. O sea, me explico, qué loco que pese a todos estos siglos que han pasado se sigue replicando desde ahí. Pero juraba que venía algo desde la época de Napoleón. No sabía que se originaba desde ahí, de que la gente iba aprendiendo de escuchar. Yo soy más de leer. Digo, más que escuchar, pero bueno. De leer en solitario. Igual Claro. yo prefiero Entonces- leer que escuchar. sí, súper. Me acabo de dar cuenta que no puse aquí lo que había investigado de cuáles eran esos primeros literaturas que empiezan a aparecer. A mí me gustaría rescatar lo del siglo IV después de Cristo, porque tiene sentido, porque en la época de Cristo ya él hacía sus comunicaciones de su filosofía de vida y otros lo escribían para compartirlo. Entonces ya había como un lenguaje trazado. Sí, no. Es decir, yo ahí pues hice un gran salto, pero en medio pues hay un montón de religiones, un montón de hitos y demás. Pero lo que a mí me pareció curioso es como que ese registro que hay de una persona sorprendiéndose, porque bueno, San Agustín era una persona, sorprendiéndose ante otra persona de, oye, este man, ¿por qué está leyendo en voz baja? ¿Por qué está leyendo en su cabeza? ¿Qué es eso? Claro. Qué curioso. Entonces es un poco lo que plasma él en sus confesiones, es como que pareciera que no lo dice desde afuera, pero que su corazón entiende. Entonces un poco, pues obviamente como el tema que vamos a tratar hoy son los rituales, siento que parece súper relevante a nuestro guión, que el hecho de la lectura solitaria no fue como se originó. O sea, es decir, el poder leer no siempre fue solitario, no siempre fue... Vino después. Sino que fue evolucionando. O sea, quizás San Agustín no fue el primero que lo pensó, pero bueno, fue el registro que hay. Quedó en registro. que vieron. El primero que lo registró, yo no sé, pero lo que quiero decir es que me parece muy curioso que fue algo que se fue dando poco a poco, pero que no siempre fue así. Claro, que también pienso que es algo como parte de la evolución, ¿no? Al principio aprendíamos a través de otros que nos hablaban y nos contaban, y luego empezamos con un proceso de introspección Claro. y un proceso de crecimiento individual en donde tú lees para ti mismo, Ese según propio tu criterio. propio interés. Claro. Exacto. Un poquito, pues también lo que yo citaba al inicio de Schopenhauer y un poco lo que él hablaba de eso, de que pues leer es como es pensar con la mente de otro. De hecho, él lo decía incluso como una advertencia, porque si uno lee sin un pensamiento crítico y solamente lee escuchando y absorbiendo, pues también corre el riesgo de que tu pensamiento sea modelado de una manera que no Es que consideres. de hecho, lo iba a hacer más adelante en las preguntas, pero ya que estamos hablando de esto súper atinado, leer algo es habitar la mente de otra persona. Es tal cual. Estás viendo qué piensa, toda su manera de ver la vida. Habitas la mente de otra persona. Eso me parece muy loco. Súper. Por eso escribo. Y bueno, ya como para ir a la actualidad, o sea, el otro hito que ya marcó lo que el poder, pues que tú tengas un libro, obviamente Que las tres tengamos un libro. Ah, publicidad. la imprenta, ¿no? Entonces no podemos ignorar, yo como comunicadora menos, pues la llegada de la imprenta a nosotros como sociedad por el siglo XV por Gutenberg. Entonces son como algunos de esos hitos que quería como mencionar para dar un poquito de contexto nerd literario a este episodio. No, está perfecto que lo Me hagas. encanta, está porque al final genial. del día, Diana fue la que hoy hacía la investigación, por si no queda claro. Por eso estoy en el centro. Pero queda brutal porque nos pone en contexto a todos, a cualquiera que nos escuche, nos vea, incluso a nosotras mismas para aterrizar de por qué estamos hablando del tema. Entonces, más bien lo sentí como un aporte. Pensé que iba a ser más largo cuando vi todo eso, pero me sorprendiste. No, me encantó el intro, o sea, estuvo muy nutrido. A mí. Sí, gracias. Oye. Tengo 5. Sí, tiene 5. Sí. Bueno, entonces nada, ya luego de haber conversado un poquito de esto, quería empezar con una pregunta, quizás caemos directo a lo polémico. A lo polémico. ¿Creen que leer importa para quien quiera escribir? ¿Qué tanto? ¿Por qué? ¿Quién quiere responderlo primero? Carla quiere responder.
Yo pienso que leer es esencial para quien quiera escribir, porque, bueno, por los beneficios típicos de que te amplía el lenguaje, te ayuda con la ortografía, te desarrolla el pensamiento crítico, pero más allá de eso, yo pienso que eso te sirve como ejercicio imaginativo, porque cuando uno lee, uno entra en la mente del escritor y obviamente vas visualizando lo que él te quiere contar, ya sea de autoayuda o sea literatura pura. Pero eso te ayuda a crear una imagen visual en tu cabeza que luego puedes narrar. Yo pienso que una persona que no haya vivido esa experiencia no tiene la capacidad de narrar a nivel literario. Claro. Pero quizás es un pensamiento, ¿cómo es? Polémico. Sí. Pero no Episodio importa, polémico, no le me tengas miedo encanta. a nada. Bueno, muy de la mano, como dice Carla, es muy polémico, no muy polémico, pero creo que das un gancho muy importante, creo lo mismo. Agregando a eso, creo que escribir es algo intuitivo, en el sentido de que cualquier persona puede escribir algo que ha sentido o ha experimentado y puede hacerlo, o sea que cualquiera puede escribir, pero yo siento que ya cuando te vas a tomarlo como una profesión de, ven acá, yo quiero ser escritor, ahí siento que sí es meramente indispensable la lectura. Entonces diría que en primera fase quieres escribir, no es necesario que leas, sería lo mejor porque como dices tú te da criterio, pero si es algo que nada más haces esporádicamente. Como terapéutico. Terapéutico. O sea, sí, terapéutico, pues. Como un diario de entenderte, no es necesario. Pero si de verdad quieres ampliar tus conocimientos, tener mayor criterio, de verdad convertirte en escritor, 100%, sí. Es indispensable. Indispensable, no hay otra manera. Sí, yo bueno, estoy- sí, pero no. Yo estoy de acuerdo y yo creo que les tenía la otra pregunta polémica, pero yo creo que las juntaron ahí como Igualando. se puede escribir bien sin leer. Ya las respondimos. No. Porque es que, perdón. No, pero está súper bien. Es que también siento que cuando lees, o sea, si tú lo haces desde un plano no consciente de simplemente quiero leer y ya, te lo vas a disfrutar muchísimo, vas a estar muy presente, vas a imaginar cosas, pero también cuando ya tú lo ves de la perspectiva como escritor, te permite observarlo de un lado consciente. Por ejemplo, cuando yo leía poesía, antes de querer tomarme en serio ser poetisa, lo leía más como para comprenderlo para mí, pero ahora me funciona para intentar comprender cuál estrategia está usando, cuál métrica, o sea, ya tú lo ves desde un análisis diferente, lo comienzas a analizar. Entonces dices, esto no funciona, esto sí funciona, esto hace ruido, esto lo usaría, esto no lo usaría. Me explico, esta estructura. Entonces creo que definitivamente sí. Ya, saludos. 100%. No, es que estaba pensando, o sea, tú hablabas un poco como de cuando uno lo hace de manera, o sea, inconsciente, cuando quiere leer de manera inconsciente, Como solo hobby, pues. escribir de manera inconsciente, tal cual. Y leer termina siendo tan importante porque hay muchos sistemas de aprendizaje que se integran cuando nosotros leemos. Y aquí caigo, pues ahora, a los beneficios de la lectura. Entonces, generalmente los humanos aprendemos de 3 tipos de maneras: visual, auditiva o kinestésica. Entonces, al leer, y por eso yo le motivo a todo el mundo que lea, Lean. se ejercitan, lean. Se ejercitan esos 3 sistemas de aprendizaje. O sea, por un lado, pues tenemos el visual, en el cual pues nuestros ojos están constantemente decodificando estos signos, es decir, lo que hablamos al inicio, que M más A es ma, y 2 De veces hecho, yo con pienso en tilde es imágenes. mamá. Sí, exacto. Esa es o sea, es que la primera es la decodificación de los signos y pues obviamente el entendimiento de las palabras. Y la segunda es lo que acabas de decir, la visualización, pues porque pues a través de la literatura nos narran escenarios, nos narran momentos, situaciones que nosotros pues imaginamos visuales, o sea, nos dan imágenes. Luego, por el otro lado, se ejercita el aprendizaje auditivo. ¿Por qué? Porque al uno leer se activa el monólogo interior o esa llamada voz interna, en donde nosotros mismos nos estamos leyendo. Entonces también ahí, pues, por medio del auditivo vamos como comprendiendo o ejercitando ese tipo de aprendizaje, que de nuevo... La escucha activa. También. ¿Cómo falta eso hoy en día? Pues sí. 100%. Pues sí. Sí, bueno, porque con las nuevas tecnologías se va perdiendo esa capacidad. O sea, ahora las cosas audiovisuales nos tienen como que el cerebro medio dormido. Entonces, no Demasiado. tienes la capacidad de tener ese monólogo interno. Es increíble. Exacto. Y por el otro lado, y pues ya el último tipo de aprendizaje que se ejercita, quizás a menor medida, es el kinestésico. Sin embargo, se ha comprobado pues en algunos estudios que al uno leer se activan
secciones del cerebro que activan como esa memoria muscular de cómo se escribe la palabra mamá. Entonces tu cerebro se acuerda de que, ok, mamá se escribe así. Y por el otro lado también, si uno combina la lectura con acciones como subrayar, ponerle el post-it, o sea, hay personas que, o sea, si se aburren, pues caminan, leen y demás. Entonces también ejercitas el tipo de aprendizaje kinestésico. Entonces la lectura pues se vuelve una acción muy estimulante para una persona, más allá pues de, ok, queremos aprender a escribir mejor, porque entonces eso es algo que viene a posteriori, digamos, para nosotras que queremos ser escritoras, pero ya de por sí nuestro cerebro se ejercita de una manera inmensa, increíble, al aplicar pues la lectura. De hecho, para mí no hay mayor aprendizaje que la lectura. O sea, no es que tú no puedas aprender de otra forma, 100%, pero creo que es tan íntimo y requiere tanta presencia leer que la manera que tú vas comprendiendo y descodificando la información, para mí, es la número uno. Exacto. Eso. Es la que más me funciona a mí. Y si lo mezclo con la escritura, por ejemplo, un concepto que le pongo como tomo nota, ahí ya el aprendizaje 100%. se me ancla totalmente. Y yo, pues aquí en este punto quería preguntarles cómo piensan que la lectura les ayuda a ampliar su forma de pensar. Está súper Y le tiro cool. toda la primera a Carla y que yo la escucho y después me copio. Claro. Y que ahí va Mentira, Carla. mentira, yo Haces hice un mi tarea. Frankenstein, haces un resumen. Mentira, yo hago mi Ella pega tarea. todo. No, me encanta esa pregunta porque... ¿cómo era? Yo estoy igual, aquí está. Me encanta esa pregunta porque ¿cómo era que era O la sea, cosa? no, es que ¿Dónde sí la está la agarré, pregunta? pero quiero ¿Cómo citarla crees y que no la puedo. lectura amplía tu forma de pensar? Ok, de manera... de manera general, o sea, en muchos aspectos. Primero, a través del pensamiento crítico, porque cuando tú lees, entras en esa perspectiva de vida de ese escritor y empiezas a cuestionarte si aplica para ti o no. Cuando tienes el pensamiento crítico para hacerlo, porque a veces uno... Y Te que da sí, tiempo. esto es lo correcto. Te da tiempo para hacer un ejercicio de pensamiento crítico. Exacto. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo de hábitos. Entonces, el primer cuestionamiento es, ¿puedo aplicar estas leyes para aplicar mis hábitos? ¿Puedo aprender de esto? ¿Puedo quedarme con qué? Y empiezas a filtrar. Y además de eso, empiezas a ver de qué manera tú lo podrías hacer distinto. Entonces ahí empieza todo este cambio de aprendizaje, es un proceso cognitivo en el que tú te empiezas a nutrir y te empiezas a empoderar de tu propia esencia humana. Eso es lo que es para mí la lectura. Y lo veo en todos los sentidos. Si me están dando un elemento práctico como eso de hábitos o en la literatura misma, porque yo soy de las personas que aprende de todas las experiencias humanas. Entonces, un drama, que nunca he vivido un drama en mi vida, yo aprendo de la forma en la que se levanta el protagonista de ese drama. Correcto. Entonces, yo siempre voy como que analizando esas situaciones y qué habilidades, qué herramientas utiliza el protagonista y qué puedo rescatar de esos puntos de sombra de la historia para nutrirme como ser humano. Y eso es lo que me gusta. Me encanta, ¿no? Tal cual. De hecho, lo más chistoso es que me te estás escuchando de qué tan, o sea, metida en lo que decías que me quedé, dije, pero me faltó a mí, dije, ¿qué? Ay, no importa, me recortan esto, por favor, toma dos. Ok. Dios mío, no me Yo edito acuerdo. el video, así que yo lo voy a dejar. Ay, no, qué horrible. O sea, que sí creo, ok, ¿cómo crees que la lectura amplía el lenguaje o también la forma de pensar? Creo que lo amplía demasiado en el sentido de que no solamente nos da nuevas palabras, amplía nuestro léxico, sino que también creo que todos nosotros estamos bastante limitados según cómo crecimos, qué tanto fuimos condicionados con nuestro entorno, nuestro ambiente. Entonces creo que leer primero te desarrolla a tener una mentalidad más flexible. ¿Por qué? Porque lo que tú creías desde tu propia perspectiva te ayuda a habitar lo que estamos hablando, la mente de otra persona y desde ahí poder comprender como otros puntos de vista de ver la vida. Entonces ya no eres tan hermético o tan metido como que esta es mi única realidad, no. Vas viviendo la mente de otra persona, te amplía la mente en todos los sentidos. Creo que es lo que nos ha ayudado a avanzar como sociedad en muchos aspectos. Me encanta ese punto que tocas y quisiera complementarlo con el no cerrarse a leer solo ciertas cosas. Correcto. Porque me pasa que encuentro personas que dicen, no, yo solo leo fantasía. Ajá, pero ¿cómo sabes que no te gusta nada más? ¿Cómo sabes que no puedes aprender de otras cosas? ¿Cómo realmente sabes que genuinamente no te gusta otro género literario? O
que no puede sacar otro tipo de aprendizaje de otro lugar. Entonces hay eruditos, por así decirlo, o lectores apasionados que se enfocan nada más en ciertos géneros y eso te mantiene el pensamiento limitado a eso. Entonces, Total. ese aprendizaje o ese proceso cognitivo se debe ampliar o nos debemos exigir experimentar en diferentes áreas para que eso sea realmente O sea, un cuestionamiento. Yo estoy de acuerdo, sin embargo, debe ser como el para qué lees. O sea, es decir, si tu propósito de lectura, pues, es realmente simplemente disfrutarlo, o sea, yo creo que quizás puede ser un poco más flexible, pero si ya quieres como, quizás nuestro foco, pues, que queremos ser escritoras, que queremos Pero comprendo llevarlo lo que, más allá. lo que Carla dice, en el sentido de que, ¿cómo sabes que otro género no te puede gustar si no le das la oportunidad? A lo mejor si siempre he leído de un solo género, dice, esto solamente me gusta a mí, pero maybe lees otra cosa que te dice, wow, no me imaginé que esto me iba a gustar. De hecho, me bueno, pasó sí, con los sí, sí, negocios, sí, sí, en el cierto. sentido de que yo solamente leía cosas como de poesía, fantasía, y el primer libro que me leí como de negocio o finanzas o como sea que le quieran decir fue Padre Rico, Padre Pobre. Y ahí mi mente hizo como, wow, y me di cuenta de lo mucho que me gustaba. No hubiese sabido lo mucho que me gustaban estos temas si no hubiese empezado con ese libro. Yo Padre Rico, Padre Pobre lo pondría como en autoayuda, no como de Sí. finanzas. Sí. Sí. Bueno, creo que cuando no tienes una perspectiva... Pero habla de plata, pues. Claro, o sea, creo que cuando tú estás empezando en el mundo de la finanza... Es como más de mindset. O sea, siento O que sea, Padre Rico, Padre Pobre es más de mindset. Es verdad, lo que quiero decir es que cuando en tu mente de repente ni siquiera estás pensando en eso, Claro. por tus crianzas o lo que sea, agarras este libro que te hace cuestionarte eso. Sí. Me explico, es como la puerta A. Dale, otra persona que sea experto en finanzas, lo que sea, va a decir que está hablando está mal. Pero alguien que eso no estaba en su radar, sí es una puerta de decir, ven acá, no sabía que esto me interesaba. Exacto. Y así que 100% lo de Bueno, es verdad. Si es así, sí. Es verdad. Cambió mi opinión. Está bien. Bueno, y ahora, o sea, hemos hablado de todos estos beneficios de Quiero leer agregar y algo. demás. ¿Qué? Agrégalo. Gana de rayos. Que cuando estaba en la escuela yo no tenía el hábito de leer como tal, pero gracias a una profesora lo empecé y ahí fue cuando inició la filosofía en mi vida. Uy, es que ese es un buen tema que no incluye en este guión. No, o sea, ok, O sea, la lectura en las escuelas, eso sí, está terrible. Eso yo creo que es un capítulo para otro podcast, la verdad. A mí también me pasó exactamente eso, pero es que la profesora que me inculcó la lectura lo hizo estratégicamente con libros que Es que me pasó genuinamente igual. llamaban ¿Cómo la te van a atención. poner a leer el Quijote en quinto grado? Eso no Es tiene sentido, todo el mundo va a totalmente de terminar acuerdo odiando los contigo. libros. Es correcto, y esta profesora, mira, Lo tenía que decir y se dijo. De verdad que Oye, mi eso mentalidad... ya es como medio de oldies, para que sepan. Ah, Sí, sí. Bueno, Sacaron su edad ahí. para que- Bueno, tengo pero 21, no tengo orgullosamente problema. treintona. En el sentido de que mi vida cambió desde que empecé a leer sobre filosofía en quinto año. ¿Sabes? No necesité rodearme con personas así que se cuestionaran estas cosas. Simplemente mi mente dio un giro cuando empecé a leer sobre esto. Entonces, definitivamente amplía tu forma de ver la vida. No sé qué Samantha sería hoy en día si no hubiese empezado por ahí en quinto año, por ejemplo. Y ya eso era todo lo que quería agregar. Súper cool. Buena reflexión. Quería Bueno, casarme. yo quería... Ajá. No importa. Bueno, yo nada más, o sea, quería pasar ahora, hemos hablado de los beneficios y quería pasar ahora como a esos retos que tiene el lector en la sociedad actual. Ok. ¿Quién quiere ¿Cuál era empezar? la pregunta? ¿Los retos? O sea, ¿cuáles te parecen que son esos retos que tiene el lector en la Yo sociedad empiezo. actual? Carla Yo empieza. empiezo. Las redes sociales. 100% sí. O sea, la competitividad actual sobre lo que es ser productivo y lo que es mantenerte en onda. Yo sé que es una expresión de viejos, pero perdóname, no sé cómo traducirlo en hasta que lo sí. dijiste, pero no le dejo fallas. Es muy Tú difícil fluye. mantenerte como en la ola de la actualidad si no es scrolleando, si no es compartiendo, manteniéndote activo en redes sociales, ¿no? Entonces, el hecho de que leer sea considerado de nerds es como que el primer red flag, ¿no? Entonces, es la vida moderna lo que nos está llevando el hábito de la lectura al caño. Eso es Sí, como el me gusta, mayor muy reto. bien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que vivimos una vida tan acelerada que el hecho de sacar espacio para leer se está volviendo como si fuese un tema, ¿sabes? O tener la atención plena. Lo que dice las redes sociales, o sea, nos tienen la mente tan fragmentada. Es más, partiendo de lo que es, uy, se me queda la palabra de una persona que puede hacer varias cosas, multitasking.
O sea, eso, Que es estar, eso ya está desmentido. eso es estar crónicamente distraído. Lo vi en un congreso en Guatemala, quiero usar esa frase, me sentí inteligente. Es verdad, es estar crónicamente distraído, o sea, nos tiene la mente tan fragmentada que ya... Me gustó el tono, me sentí inteligente. O sea, tiempo que solamente no me siento Eso está como en inteligente. negrita, itálica, subrayado, punto. Todo junto. Exacto, es verdad. Entonces, ese es uno de los mayores retos que tenemos. Creer que es un tema, creer que siempre tenemos que sacar un espacio para... pero tú eres inteligente. Sí, sí, lo sé, pero Pero entonces, ¿por qué dices que no? quería sentirme humilde diciéndolo. Pero... En el 2026 le decimos adiós al síndrome del impostor. Hola, delirios de grandeza. Oye, eso me encantó. Yo también lo junté para mí. Sí, total, total. Estamos en los delirios de grandeza, así que Prepárense 100% que no vamos a ser inteligente. famosas. Guau. Porque ricas ya somos. ¿Qué? En fin, o sea, es eso. Sí, tenemos ese reto definitivamente. La atención plena. Yo creo que no cualquiera lo tiene. La atención plena, no hay Jamás. aquí. Y que los efectos de las redes sociales, nosotros No, pero aquí hay otros temas. divagando. Sí, pero sí. ¿Qué? Aguanta hasta el final del episodio. Sí, puedo. Por favor. Pero bueno, estoy segura que hay más limitantes, pero en este momento lo corto ya con todo lo que nos hemos distraído, lo dejo hasta ahí. Atención Sí, plena, bueno, por favor. sí, yo creo que eso, vivimos en una sociedad hiperestimulada. No me acuerdo ahorita mismo quién es el que tiene, es el de ese libro, de la sociedad del cansancio. O sea, también, eso pues, sí, vivimos hiperestimulados en muchos sentidos, entonces definitiva es un reto. Y nada más quería como que añadir que eso se habla mucho, o se está empezando a hablar, que va a haber como esa división entre las personas que se queden con cosas análogas que estimulen el pensamiento y las personas que, digamos que outsource their brain, o sea, como que tercerizan su cerebro a ChatGPT, o sea, porque cada vez más vamos a ver un poco lo que se prevé, ¿no? Menos ejercicios cognitivos fuertes, o sea, de concentración, de vamos a leer, vamos acá, y va a haber una división en donde las personas, bueno, yo todo se lo dejo a la IA, todo me lo dice la Ya IA, está pasando. todo le resumen. Totalmente. O- Ya no está viendo tanto criterio. Era lo que. Claro. No es que hay. no, por Bueno, una sí, parte pero no está el tanto. criterio y por otra parte está cómo eso nos afecta a nuestra capacidad, que es nuestra capacidad de raciocinio, que Claro. va de la mano con el pensamiento crítico, pero es como sumar con la calculadora a cada rato. Exacto. Se mella el O sea, cerebro exacto, no y es que ya te no diga, puedes hacer no el usa cálculo. ChatGPT, no, No, exacto, no lo estamos demonizando, pero podemos pensar por nosotros mismos. Correcto. Y el cerebro es tan flojo, porque eso es una necesidad biológica de que nuestro cuerpo guarda energía, que si él sabe que el trabajo lo puede hacer otra persona por él, Lo va a él no hacer. va a tratar de pensar. O sea, en Exacto. cuanto tú le hagas 2 preguntas a ChatGPT Él de quiere sobrevivir, tonterías, ahorra el man va a energía. decir, preguntémosle a ChatGPT todo el tiempo. Entonces hay que obligarnos a hacer ese esfuerzo cognitivo de cálculo, de resúmenes, de redactar el correo, niños, al Exacto. jefe. De hecho, aquí Me no estamos sentí atacada. satanizando la inteligencia artificial. Pero, de no, hecho, yo la uso de qué sintió manera. atacado todo el mundo. Sí, no, yo la uso de qué manera. A veces yo le pido que ChatGPT ponme esta perspectiva, no sé qué, y explícame por qué se cree esto en esta época, esto en esta cosa. Y yo lo leo, veo las diferentes perspectivas para yo sacar mi criterio. O sea, que en verdad sí le saco bastante beneficio a la inteligencia artificial, pero depende cómo uno lo utilice. Me pasó para Navidad, ese es otro tema. Me cuestioné muchas cosas y simplemente le pedí que me explicara desde los griegos, de los mayas, toda la evolución para poder leer hasta la hora cómo se ha celebrado y yo poder sacar mi propio criterio de qué yo quiero creer. Entonces Me no es gustó. satanizarlo, es usarlo a tu favor. Te da información para que tú leas, investigues y desarrolles un criterio. Amén. Bueno, la cosa es que justamente Es una herramienta. Justamente por eso, o sea, es decir, si digamos de que, ay, chuso, no sé qué hacer, la lectura es un buen antídoto, o sea, es una forma de resistencia, o sea, es decir, Me gusta. sí, es una forma de Exacto. resistencia. A la cuarta revolución, porque así se Ajá. llama la revolución tecnológica. Claro, o sea, de una forma de resistencia de no dejar que tu cerebro deje de pensar, de hacer ejercicios cognitivos fuertes, es decir, una forma muy fácil es como, bueno, le pregunto a ChatGPT todo lo demás, pero leo. Entonces también es como que, ok, el cerebro sigue ejercitándose. Exacto. En fin, ya para ir como, qué risa, al corazón del episodio, y tenemos como media hora hablando. Literalmente el guión dice eso. Ah, no, mentira, no.
Falta una pregunta. Sí, es que venía Lo de una los parte rituales. importante, sí. Entonces, hemos hablado de la todos tarea. estos retos, y Carla nos traía la importancia de los rituales. Un poquito, bueno, hablamos de estos retos de las distracciones. ¿Cómo nos sirven los rituales, Carla? Sí, yo lo quería abordar como por ese concepto de lo que significa hacer un ritual, porque pienso que se subestima mucho, sobre todo porque vivimos en una vida muy agitada, el hecho de crear rituales para sentir bienestar en tu vida. O sea, pienso que uno está en esta vida moderna, se levanta y ya ni siquiera estás pensando en nada, ves el teléfono, ya sabes que tienes tareas que hacer, te cepillas, te bañas en automático y te vistes y vas Todo en para el futuro. adelante. Y pensando 100% en el futuro y te olvidas de que incluso eso es un ritual. Entonces, los rituales son anclas emocionales que tienen un peso cognitivo y emocional. Le avisan a nuestro cerebro que va a suceder después y nos ayuda también a crear espacios para hacer lo que realmente queremos. Entonces, si nosotros desarrollamos un ritual de lectura, de escritura, de baño, de meditación, de lo que queramos aplicar en nuestra vida, incluso de ejercicio, nuestro cerebro empieza a verlo como parte de nuestra rutina de supervivencia, lo empieza a entender como algo natural y en algún punto se nos vuelve sencillo. No le crea resistencia. No le crea resistencia. En cambio, si no tenemos un ritual, si decimos, empecé el 2026 y quiero leer 5 libros este año, pero no le tenemos ningún ritual, sino que vamos a ir fluyendo. O sea, no lo anclas a algo en tu día a día. Exacto. Lo que va a pasar es que vas a leer 5 páginas y al día siguiente no vas a leer nada y así van a pasar una semana y luego retomas y ya no te acuerdas de las 5 páginas que leíste. El cerebro te Entonces, dice que hay algo más divertido que eso. 100%. En cambio, si creas Las redes sociales. un ritual que sea... Las redes sociales siempre son como ese El mayor farito de distractor, luz ajá. de la mosca y uno ve que Amor-odio. Me pasa. amor-odio. TikTok yo sí me basta, Sam, basta. es horrible. ¿Pero por qué quedé aquí? Pero regresemos. Ajá. Entonces, si creas un ritual, puedes crear un gancho emocional que te da satisfacción, que te genera este pocotón de hormonas que todos sabemos que necesitamos. Dopamina, Oxitocina, etcétera. dopamina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo que nos guste. Claro. Por ejemplo, encender una vela, poner un aroma rico, echarnos un baño antes de leer, hacerlo con un cafecito, conseguir un ambiente silencioso o irte al parque. Entonces es toda una cita con la lectura y colocarlo en tu agenda como un ritual. Porque así como nos cepillamos los dientes todos los días a la misma hora, así debemos leer o agregar cualquier hábito nuevo. Entonces eso es lo que quería hablar de los Me rituales, encanta. el peso de... Me encanta, hacerlo entonces ritual. eso me ayuda a introducir, bueno, preguntas. Sam, ¿tienes algún ritual? ya no lo voy a dejar abierto, vas a empezar tú. Sam, ¿tienes algún ritual? Me para gusta. leer? Sí, tengo, amiga, sí tengo. Bueno, de hecho, antes de que la lectura se volviera un hábito en mi vida, me lo comencé a convertir en un ritual, pero sin ser consciente que eso es lo que estaba haciendo. Simplemente cuando trabajaba subordinada de 8 a 5, mi hora de almuerzo era sí o sí mi momento de lectura, pero era como ese compromiso conmigo misma de decir, quiero en verdad leer, quiero leer, porque si no me distraía con 1000 cosas y no lo hacía. Pero hoy en día, desde un plano más consciente, en las mañanas, o sea, yo tengo un trabajo súper disperso, o sea, cada día hago 1000 cosas, o sea, no tengo como algo estable, y a mí lo que me ancla a sentir de que tengo el control, aunque no tengo el control de nada, es haber desarrollado un ritual en las mañanas. No siempre lo consigo, eso significa que cuando me levanto tarde no lo consigo, pero del resto sí lo consigo. ¿Cuáles son? Me gusta, uso la técnica Pomodoro, pero lo utilizo de manera de cada 5 minutos, o sea, 5 minutos. Entonces, primero el café. Agradezco, medito, leo, entonces ahí están mis 5 minutos de lectura al día y después de eso escribo, ¿saben? Como que para mí es importante tener este ritual todos los días para sentir que me estoy cumpliendo a mí misma con mis necesidades. Sin embargo, estoy tratando también de que leer no sea solamente como este compromiso que me tengo a mí misma en las mañanas, que de hecho lo disfruto bastante. Veo un antes y un después. Los días que tengo estas rutinas conmigo misma, te lo juro que puede pasar lo que sea, cualquier caos, el resto del día, y yo lo afronto muy estoicamente. Yo como que la vida pasa y yo estoy bien, pero cuando no tengo este ritual, cualquier cosa es más fácil que emocionalmente me saque de mi propio eje. Ahora estoy tratando de tener otro ritual con la lectura, como decías, que sea más profundo, que no sea solo 5 minutos, porque esto es algo que ya como escritora yo me lo estoy colocando como... Esto es algo que yo como escritora me lo estoy colocando a mí misma como algo fijo.
pero también estoy tratando de verlo como un disfrute, porque llega un punto que empecé a verlo muy como rígido de, es que necesito pulir más mi mente, no sé qué, pero ahora estoy como que no, Samantha, también puedes agarrar, leer es un disfrute, recuerda que así empezaste a leer, entonces agarro mi cafecito, pongo mi musiquita, me voy a una cafetería, estoy en mi casa, o sea, que no sea solamente un ritual rígido. Es que esa es la clave del ritual. Hay una diferencia en hacerlo por obligación y deber, que eso es trabajar. Correcto. Y otra cosa es hacer el ritual de hábito. Ok, bueno, Ni que gracias por no, autorización, quería, Diana. quería reforzar la diferencia entre ritual y obligación, que lo bonito del ritual es que te hace disfrutar lo que estás haciendo, tu hábito. Es como la típica resistencia de quiero comenzar a hacer ejercicio. Entonces te resistes porque evidentemente hay un gasto de energía y tal, pero cuando tú lo haces un ritual, lo empiezas a sentir como parte de ti, lo Un empiezas escape. a sentir como un escape, como que es necesario y lo disfrutas. Entonces ya no te cansas al correr, ya no te cansas al levantar las pesas, sino que estoy drenando aquí. Es mi forma de meditar, de conectar. Eso me costó llegar hasta ahí, pero me siento feliz de hoy en día decir que llegué a ese punto. Me gusta. Un proceso. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Diana Vega? Bueno, no, yo sí tengo un trabajo rígido de 8 a 5. Entonces, en efecto, o sea, a ver, voy a empezar. Yo veo mi vida por semanas, entonces a mí me funciona más como trabajar por días. Entonces, no pasa, en los fines de semana yo construyo un poco pues todo eso en lo que quiero desarrollarme, pues obviamente más allá de mi trabajo. Entonces, yo me esfuerzo mucho para que los fines de semana lea realmente como 1 o 2 horas mínimo cada día. Entonces, generalmente lo que hago es que me despierto, hago ejercicio y después de hacer ejercicio voy a desayunar a algún sitio y en ese sitio pues es donde me quedo leyendo. Entonces creo que mi ritual al final termina siendo el irme a pagar un desayuno chévere O sea, una cita para ti misma. Exacto. ¡Qué cool! Invítanos. Una celebración de la semana también. Una Exacto. celebración de la Honras. semana. Exacto. Exacto. Y bueno, y digamos cuando no hay tanta facilidad económica, entonces lo que hago es que me preparo un desayuno rico en mi casa y bajo al área social de mi apartamento. Y bueno, Que nos has invitado sí, a ese plan. Ajá. Y usualmente también lo que hago es que, bueno, es flexible el ritual. O sea, o leo 1 hora y escribo 1, o leo 2 horas, o escribo 2 horas. O sea, Lo que ahí te va. funcione en el momento. Exacto. Pero también lo que quería decir era que, pues, de lunes a viernes, entonces lo que me funciona es, pues, en las horas de almuerzo, leo. También me he quitado como ese estigma, quizás yo porque quizás ahí tenía como un poquito mi mente como cuadrada de que tenía que terminar un capítulo. Entonces, si el capítulo era muy largo y sabía que tenía poco tiempo, no lo leía y podía pasar días sin leer. Pero me ha funcionado muchísimo decir, tengo 5 minutos, me voy a leer una página. Y sé que en la tarde me leo otra página y en la noche me leo otra página y al día me leí 3 páginas, que 3 páginas es mejor que 0 páginas. Entonces, eso. Y sí, yo creo que ese no tiene como un ritual en específico, pero un poco es como ese cambio de mentalidad que me ha ayudado a leer más. Y también cuando, digamos, siento como esas ganas de tirarme en mi cama y scrollear, no me doy permiso a hacer eso sin antes leerme una página. Entonces, así sea una Me página. gusta tu propia negociación. Ajá, es como que, ok, tienes derecho a scrollear, a doom scrolling, como se le dice, si te lees mínimo una página. Y a veces lo que me pasa es que está muy interesante la lectura y leo más tiempo. Entonces, O sea, es un ganar-ganar. Ajá. Es el típico hábito atómico. Empieza por algo chiquito y ya luego se va Es correcto. expandiendo. Tal cual. y bueno, no sé, yo tengo como muchas cosas por delante. Sigo. Pero el corazón era el final, ¿no? Bueno, yo nada más quería preguntarles cómo iniciaron en la lectura. Ah, vale. Me encanta esa Pero pregunta. que hay como mucho escándalo. Bueno, pero... ¿Cómo iniciaste en la lectura, pues? Oye, oye. Pero sin Nuestra violencia. bellota volvió a salir. Hay 2 de verde, así que yo no sé quién. ¿A quién te Obviamente refieres? Obviamente Diana, perdón. Obviamente tú, amiga. Siempre eres bellota, no hay forma de cambiarlo. Porque nosotras somos No. chicas. Ya, perdón. ¡Super escritoras! Bueno, ¿cómo inicié la lectura? Bueno, lo comentábamos como al principio del capítulo, que fue a través de una lectura en 8º grado. Mi profesora dijo, me sabe a todo el pensum educativo, yo voy a ponerle otros libros. Y me pareció muy cool porque desde 8º hasta 4º y 5º año, nosotros no tenemos 6º año. Qué buena profe.
Sí, ella como que puso un libro adecuado para cada grado. Y entonces los de último año estaban leyendo Crepúsculo. Cool, o sea, ser una profesora de verdad involucrada en la Tú veías literatura a todo el juvenil. mundo leyendo, o sea, se formaban en el receso en grupos con el libro y lo leían en conjunto. O sea, la tipa revolucionó el colegio. Y en mi salón, en esa experiencia que tuve de octavo grado, leí un libro que se llamaba El día de ayer, de Edna Torralba. O sea, ya me acuerdo del nombre todo y ni siquiera lo tengo porque en Te esa marcó. época mi mamá no me lo compró, sino que yo tuve que esperar que mi compañera lo leyera y me lo prestara de vuelta para poder Claro, claro. participar en los exámenes. Pero era un librito así que mi compañera se lo leyó súper rápido y yo también. Y se trataba de unos niños que habían contraído VIH. Y era la vida de ellos, el drama del abandono familiar. sociedad, todo. Sí. O sea, cada uno tenía una historia FOCOP familiar diferente, era muy duro y tenían una esperanza que era encontrar la cura en otro continente. Entonces hicieron un viaje en barco y todo, en ese afán de conseguir la cura, ¿no? Y de tener una vida normal. Man, me atrapó que yo dije, si esto es la literatura, yo quiero seguir. Y a partir de ahí nunca paré y me fui más a la ficción. Pero antes de eso había tenido un encuentro con la literatura a mis 8 años, cuando mi tía me regaló un libro que se llamaba Los 6 signos de la luz. Esa lectura sí fue un poco más esporádica porque, bueno, era una niña de 8 años, pero cada vez que estaba aburrida lo retomaba y me pareció muy atractiva la fantasía. Entonces me acordaba de los detalles del libro y lo volví a retomar y pienso que eso fue, o sea, lo que marcó esa relación íntima, porque nunca lo vi como obligación, porque nadie me obligó a leer nunca. Entonces no viví como eso de Don Quijote. Qué profesora tan maravillosa. Qué linda. O sea, supo Sí, cómo crear tuve una de la experiencia manera bonita correcta. con la literatura. ¿Y tú? La verdad, muy semejante a como Carla dice. De hecho, es lo que estamos hablando hace un rato. Y aquí, por favor, colocar música emotiva en la parte del video. Yo tuve una profesora que... mentira. La verdad Yo es que... edito el episodio. En la escuela también, por ejemplo, si yo hubiese pensado que iba a ser escritora, que me iba a gustar leer, jamás me hubiese topado con esta versión, ¿me explico? Si no fuese porque esta profesora, la verdad no me acuerdo cómo fue que ella lo hizo, porque no fue algo que logró con todo el salón, de repente porque cada quien tiene su propio interés, pero ella muy particularmente, ella teníamos como cierta afinidad y un buen día, no sé cómo, yo estaba con ella en un recreo, ayudándola a hacer algo y leyendo cosas sobre el feminismo, pero no el feminismo del embrismo, del problema, no, históricamente, lo que la mujer atravesó a lo largo de la historia, bla, bla, bla. Y después de eso me di cuenta que me está interesando mucho y se me generó el interés por querer saber qué más pasó después de eso. Y después de eso, no sé cómo, quedé leyendo Amor a Sofía, o sea, filosofía. Entonces todo era en un lenguaje que era muy fácil para mí digerirlo y comprenderlo de una manera súper bonita. Y desde ese momento no paré. Empecé a cuestionarme muchas cosas, empecé a formar parte de un círculo de lectura en la escuela, gracias a esta profesora. Ella me llevaba a debates filosóficos a la Universidad de Panamá. De hecho, es lo más, o sea, de verdad, yo no sé cómo sería mi vida si ella no se hubiese cruzado. De verdad, se lo juro. No sé cuánto tiempo me hubiese costado a mí entrar al mundo de leer. Marcó un antes y un después, porque yo en quinto año, en ese momento, lo único que pensaba era cumplir 18 años para poderme casar con la persona con la que yo andaba en ese momento. O sea, mi visión solamente llegaba hasta allá. Pero esto revolucionó todo, de empezarme a preguntar, ya va, ¿y quién soy yo? ¿Y a quién me quiero dedicar? ¿Y qué me importa a mí? Y de verdad me quiero casar con él. No porque sea buena o mala persona, no, ya viene como de un criterio que se te empieza a desarrollar. Y desde ahí nunca más paré de leer. Y ya después de eso, iba a hacer algo en la Universidad de Panamá. Esta profesora era lo máximo porque obviamente yo era menor de edad, no era que pudiera ir en esos horarios, pero ella hasta le preguntó a mi mamá, es que, señora Isabel, ¿será que yo puedo llevar a su hija a los debates filosóficos? Y era muy cool porque yo me sentaba a ver con 16 años a escuchar como arquitectos, abogados, no sé qué, debatir entre ellos diferentes perspectivas de vida. ¿Saben lo que mi mente se amplió en ese momento? Fue súper impresionante. De hecho, me pasaba que yo sentía que no tenía temas de conversación con mis amigos y por eso empecé a escribir, ¿saben? Y nada, después de eso paré un poquito porque todavía no era en mi mente como que quiero seguir leyendo y se apareció Divergente, la trilogía, irónicamente, y de ahí yo dije, ¿qué es esta vaina tan interesante? Porque recuerden que yo empecé leyendo filosofía, que es muy brutal, pero te cuestiona mucho y hay un punto que tú dices, Te saturas, te Es dio agotador. congestión cognitiva. foco, yo dije, basta, ¿quién soy? La humanidad, no. Pero cuando descubrí la fantasía, mi mente comenzó a... Porque cuando tú lees,
O sea, la mente no separa de lo que es verdad. La mente no sabe qué es verdad y qué es mentira. O sea, si tú estás leyendo un mundo de fantasía, tú te estás sintiendo todo tal cual. Por eso es tan impresionante leer. Porque tu mente se desarrolla sintiendo todas esas cosas como si lo estuvieras viviendo. Y ya de ahí nunca más paré. Así empecé. Ese fue el monólogo. Gracias por escuchar. Sí. Bueno, no, y yo en verdad, la No, lectura... ya va, que no te pregunté. Ah. Diana, ¿y tú? Salió mi lado bellota. Qué sorprendente, me preguntó. No, o sea, yo en mi caso, pues la lectura pues siempre como que acompañó, es que estaba tratando aquí como de recordar, pues entonces digamos yo, o sea, los libros siempre me han acompañado como en mi vida, por así decirlo. Yo vivo en una familia católica, entonces mi primer libro fue como mi primera La Biblia. No, pero era una Biblia ilustrada niños. de niños, o sea, me puedo acordar de eso y mi mamá me la leía y demás, porque pues estos cuentos del Antiguo Testamento pues eran como cuentos. Entonces después me acuerdo tener un libro como azul de cuentos de los hermanos Grimm, pero ilustrado. Entonces, y bueno, no sé si el Patito Feo, o sea, sí, todos estos cuentos tradicionales de niños. Entonces yo me acuerdo usar ese libro de cuentos como mi libro de hechizos y lo jugaba con mis amiguitas de la barriada. Ay, me encanta. Entonces era como que estábamos relacionadas con los libros porque sí. Y también después, mi abuelo, que fue uno de mis mayores cuidadores, yo siendo pues niña, en la casa de mis abuelos había como una biblioteca donde habían enciclopedias y mi abuelo no me dejaba ver tele, no me dejaba, bueno, en ese tiempo no había más que otra cosa, pero no me dejaba ver tele. Bueno, solo me dejaba ver tele si era Si ballet. leías. No, si era ballet. Sí. Entonces él no me dejaba ver tele, entonces me decía, lee cualquier cosa de por ahí. Y entonces empecé a leer como libros de magia y enciclopedias. O sea, era como que, bueno, qué aburrimiento. Vamos a ver qué significa soliloquio. No sé, tenía como 6 años. Y Antrópodo. Sí. De Y nada, libros de científica magia. la man. Sí. Y después, supongo que como mi interacción con los libros fue como tan útil. O sea, siempre hubo relación desde Sí, pequeña. con mi día a día. Entonces, yo creo que, o sea, no creo, el primer libro que yo recuerdo que, wow, que me encanta, este es mi libro, me gustó, fue la biografía de Salvador Dalí. Entonces, yo empecé a leer leyendo biografías. Andrés, wow. Me encanta. Leyendo biografías de pintores, porque me gusta mucho la pintura. Entonces, un poco ahí yo empecé a leer y por eso yo a la gente le digo como que, oye, tú quieres empezar a leer, léete cualquier cosa. ¿Te gusta la cocina? Léete libros de recetas de cocina. ¿Te gusta la conspiración y disque de aliens? Léete eso. Te lo lee. A mí en mi caso me pasó que lo que en mi casa había era pura arte. O sea, mi papá es pintor, mi mamá galerista. O sea, que siempre eran cuadros, pintar cuadros. Maybe de ahí desarrollé esa parte así, artística, no sé. ¿Qué sé yo? Y entonces, bueno, un poquito con eso yo quería decir esta frase de Jorge Luis Borges, que decía, si un libro les aburre, déjenlo. No lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean. Ese libro no ha sido escrito para ustedes. Y esa frase a mí me parece increíble porque también pienso un poquito cómo la lectura nos escoge a nosotros. Es verdad. La apoyo 100%. Nosotros hicimos una pregunta en nuestras redes sociales sobre... es que esta es breve, ya es la despedida. 50 minutos, wow, qué buen episodio. No, hicimos unas preguntas breves a nuestra comunidad de qué rituales tenían ellos para leer. Así que no sé si quieres leerlos tú, Carla, Sam. Voy una cada una. Ajá. Ajá. Ahí tú puedes empezar. Bueno, una usuaria llamada Iraís nos dijo que lee 15 minutos todos los días. Es un buen hábito. Por acá, Abraham nos dijo que él tiene su hábito o su ritual de poner sonidos de frecuencia de lluvia. Eso me gusta. A mí también. Fabio nos dijo que leer acostado con el marcador de páginas en la frente. Eso está muy buena. Es increíble. Está súper heavy. Ajá. Ay, no puse el nombre, pero nos dijeron silencio total y paz absoluta. Muy bien. Isaac nos dice que lo mejor es soltar y retomar 3 años. Después. Wow. Ese fue Isaac. ¿Y quién es Isaac? Perdón, Ay, Isaac, sí lo era broma. conozco. Claro, Isaac, me acuerdo de por ti. favor. Y- 3 años es too much. Tuliers puso sumergirme en mi propia miseria hasta el nuevo día. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si eso le funciona, ¿sí o no, Andrés? Nosotros aquí somos inclusivas. Andrés es nuestro público. Gracias, Andrés, eres lo máximo.
Aplausos. Ay, yo tenía una pregunta de cierre, ¿será que la hago? Sí, para Sí. recoger todo el Ok. episodio y despedirnos. Estoy de Ok, acuerdo. rápido para wrap up, dice, si tuvieran que recomendarle algo a alguien que quiere leer o leer más, le dirían que busque su ritual o simplemente que empiece. Ambas. No, yo sí recomendaría empezar un ritual, pero que no sea como escrito en piedra, porque a veces queremos decir, el ritual es quiero empezar el mismo ritual de Stephen King y somos personas distintas, ¿no? Entonces, Horarios distintos. Exacto. Prueba con el ritual de Stephen King, si te funciona cool, si te sientes pleno o plena, lo continúas, si no, cámbialo. Pero encontrar un ritual es la clave. Estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo con eso. Lo que decía de ambas es que si creas un ritual muy complejo, nunca vas a empezar. Entonces, no le crees tanta complejidad. Agarra ese libro, ve a la biblioteca, lo que sea que te guste. Ya ¿A un sabes café? que no importa de qué sea el tema, lo importante es que a ti te guste. Inicia tu ritual y leo. Si sea que tu ritual sea de que voy a leer una página al día, good, pero hazlo, porque si no lo vas a postergar y nunca lo vas a hacer y va a quedar para dije tu cosa para el próximo año. O sea, empieza y ya. Sí, yo creo que me voy por ahí mismo. Más que el ritual es empezar. O sea, así sea una bendita página y pa'lante. O sea, Ritual que como te que funcione. lo que pasa es que hay que quitarle el estereotipo a la lectura, que es algo todo y que, no, o sea, empieza una página, 2 minutos, that's it. Y ya. Exacto. Y ya, yo creo que eso era todo lo que teníamos para hoy, para 100%. decirles. Pues gracias por acompañarnos en este extenso episodio sobre la lectura. Sí. Esperemos que haya sonado bien. Yo creo que sí. Están Yo- sucediendo muchas cosas aquí en la aldea, lo cual es muy bueno. Sí, nada, quería también agradecer a Andrés por apoyarnos de Revamp. Y a la aguantarse Aldea estos Café. 50 y pico de minutos de nosotras hablando. Sí, y además hacernos porritas, porque nos hace porras desde ahí atrás. Oye, es Y verdad. también el espacio por recibirnos y permitirnos estar 55 minutos tertuleando. Totalmente, chicas. Yo me siento muy feliz porque estamos en enero de 2026. Entonces, oficialmente estamos grabando el tercer capítulo del podcast en un nuevo año. Y al mismo tiempo fue el mismo año que lanzamos oficialmente esto. Entonces, me siento muy feliz que se haya Sí, pero materializado. cuando episodio lo debe vean- salir como en febrero. Sí, va a salir en febrero, pero lo grabamos en enero. Así que está bien con eso. para Así que quede que, claro. miren a Bellota, Dios mío, mujer, déjame. Es que yo también lo pensé, me salió no me voy a vestir más de verde. Bueno, chao, que tengan una muy buena tarde, mañana, Gracias por madrugada, de escucharnos. cuando sea que nos escuchen. Gracias por Bye. vernos. Recuerden que somos las chicas súper poderosas. Bye. Súper escritora, pues. Sí, lo voy a cortar.